Bueno, hola, hoy vamos a reflexionar un poco sobre la bioética, el derecho, los derechos humanos, la ciencia, la importancia de estos tres términos o de estas tres realidades en un punto y que estos contextos estén hermanados, ¿no? Que cada una de estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con la ciencia, esté en consonancia con la ética y todo tenga como una raíz en los derechos humanos. Eh, para comenzar me pareció oportuno y para hacerlo también algo que no sea demasiado extenso, en principio tener en cuenta que si no conocemos nuestros derechos difícilmente podamos defenderlos. Entonces esa es un primer acercamiento a qué cosas, estas declaraciones, ¿no?, de estas entidades internacionales, son sugerencias, siempre son sugerencias porque no tenemos un organismo internacional ni sanitario, ni en términos de derechos humanos y demás, que tenga poder ejecutivo en cuanto a las decisiones que se tomen y demás. Solo puede hacer respecto de los estados a los cuales investiga y demás, sugerencias, declaraciones y demás. Entonces, aquí tenemos una declaración del Comité Internacional de Bioética, de la UNESCO y de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, también de la UNESCO, ¿no? En adelante los vamos a llamar CIB y COMEST. Ahí les puse una foto que es la que muestra la declaración y traté de hacer un resumen bastante breve de la declaración en las que contiene 11 sugerencias para los estados respecto de... Es un documento que habla de la necesidad de reflexionar de forma colectiva soluciones que sean éticamente aceptables, ¿no? Como decía antes, de una perspectiva bioética, ética de la ciencia y de la tecnología, pero siempre arraigada o con una raíz en los derechos humanos. Y esto tiene que desempeñar un papel de índole fundamental en el contexto de pandemia en que nos encontramos, ¿no? Estos órganos consultivos a los que les decía recién, ya sea de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, bueno, son varios, ¿no? En el ámbito tanto de la ciencia como la bioética como la tecnología, reconocen la urgencia de trascender todo lo que tenga que ver con las fronteras, ¿no?, tanto políticas como geográficas, incluso hasta culturales, ¿no?, para compartir un diálogo entre todos los estados al efecto de hallar las medidas que permitan superar esto de forma conjunta. De otro modo es imposible porque en algunos casos se tomarían medidas contradictorias que nos llevarían a retrasar la posibilidad de que se vuelvan o se restablezcan los derechos que se encuentran acotados en esta situación o en esta circunstancia extrema, ¿no? Por lo tanto, ponen el acento en que las decisiones políticas deben tener un fundamento científico, pero siempre y otra vez, y lo vuelven a reiterar varias veces, el tema ético, ¿no? Destacan cuestiones éticas desde el punto de vista global, ¿no?, y llaman a los gobiernos para que adopten una serie de medidas urgentes que están basadas en lo siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta una serie de incertidumbres que van a surgir como consecuencia de la pandemia, y principalmente que está, como decía antes en algún otro vídeo, que está generado por un patógeno nuevo y deben guiarse por consideraciones éticas globales, tanto en el plano nacional como internacional. Las políticas sanitarias, sociales deben basarse en cuestiones científicas sólidas y adoptar criterios uniformes de recogida de datos sobre la propagación de la pandemia, ¿no? Esto se vio con clara evidencia en varios países respecto de las dificultades y los distintos criterios que tiene cada uno de los países para tomar sus estadísticas y llevar sus cuentas. Esto en alguna medida también genera un caos a la hora de evaluar la pandemia y poder encontrar una solución a pararla, ¿no? Es necesario un diálogo interdisciplinar entre los agentes científicos, éticos y políticos, ¿no? Luego también aborda una cuestión que tiene que ver con el tema de la inmunidad colectiva. Es una noción que debe ser objeto de un examen ético prudente, teniendo en cuenta su repercusión en la cifra de casos potencialmente letales y en las condiciones insostenibles desde el punto de vista médico, debido a la falta de disponibilidad de instalaciones
de cuidados intensivos, incluso en los países desarrollados, ¿no? Surge una preocupación de que digamos, las políticas deben basarse en un análisis retrospectivo, y a la hora de hacer estos análisis epidemiológicos se deben tener en cuenta una serie de cuestiones que tienen que ver con el respeto a los derechos de los ciudadanos. Luego también habla de algo interesantísimo que tiene que ver con los sistemas sanitarios, ¿no? Las pandemias han puesto en evidencia claramente que han puesto también en evidencia cuestiones muy buenas que tienen que ver con las fortalezas de los sistemas sanitarios, que tienen que ver sobre todo con el factor humano, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que, por ejemplo, aquí en España el 20% de las personas que han contraído el virus son sanitarios. Entonces hacen ver también las debilidades de los sistemas sanitarios de los diversos países y los obstáculos y desigualdades del acceso a la atención sanitaria individual. Entonces, en alguna medida tratan de responder a de qué forma se asignan los recursos en el ámbito de la sanidad, y haciendo un análisis ahora sí retrospectivo nos damos cuenta que en muchos de los países se habían producido enormes recortes en estas áreas, ¿no? Con lo cual hay un inadecuado acceso a la atención sanitaria y numerosos problemas. Por lo tanto, seguimos con la necesidad de requerir una coordinación internacional, económica e incluso a criterios de selección de los pacientes más graves. Es decir, en muchos países este criterio de selección de los pacientes más graves eran arbitrarios, ¿no? Los procedimientos, por lo tanto, de esta selección, si se puede decir de algún modo, deben ser transparentes y respetuosos con la dignidad humana. Los principios éticos consagrados en el marco de los derechos humanos reconocen la protección de la salud como un derecho de cada ser humano, ¿no? Por lo tanto, tanto la macro como la micro asignación de recursos solo se justifica éticamente cuando se basa en principios de la justicia, la beneficencia y la equidad, ¿no? Ahí les puse el artículo 14 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005 de la UNESCO, que dice: el grado máximo de salud que se pueda lograr, ¿no? Es un derecho fundamental de todo ser humano, lo que significa en el presente contexto el acceso a la atención sanitaria de máximo nivel que se pueda proporcionar, ¿no? En el caso de selección de pacientes, cuando hay escasez de recursos, debe primar la necesidad clínica y la efectividad del tratamiento, no así en términos etarios o de edad de los mismos, ¿no? Respecto a la 4 hace referencia también en esta sugerencia qué pasa con las personas más vulnerables, ¿no? Y esto se ha dado en muchos países donde se han cortado y pegado medidas que se han tomado en países desarrollados para países subdesarrollados, ¿no? Entonces, esto de cortar y pegar medidas sin atender a las necesidades propias de cada país es claramente una violación de derechos. Y por otro lado también, personas que están con una mayor vulnerabilidad durante la pandemia, hay que tener en cuenta la vulnerabilidad, relacionada con la pobreza, con la discriminación, cuestiones de género, enfermedades, la pérdida de autonomía o de funcionalidad, la edad avanzada, la discapacidad, el origen étnico, en el caso también el encarcelamiento, la migración indocumentada y la condición de refugiado y de apátrida, ¿no? Todas estas son situaciones de especial vulnerabilidad que cada país los deberá tratar, y cada gobierno pone en cabeza de los gobiernos obligaciones respecto de tener en cuenta cada una de estas pormenores. Es decir, dictamos un confinamiento obligatorio. Bueno, las personas que se encuentran con un especial estado de pobreza, ¿cómo se les va a garantizar el acceso a la alimentación, por ejemplo, ¿no? O a la vivienda, en muchos casos, personas que se encuentran sin hogar, o el caso de el reconocimiento de la responsabilidad colectiva en materia de protección de las personas que se encuentran vulnerables, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? O personas que viven en una situación económica desesperada, difícilmente puedan tener un acopio de alimentos, por ejemplo, para estar en sus casas. Entonces se deben plantear estrategias los gobiernos, estrategias de apoyo que tengan que ver con la prevención y que no hagan que la situación o las condiciones de estas personas se vean empeoradas, ¿no? También deben adoptarse otras medidas para hacer frente también a aquellas personas que no tienen este contexto concreto, apoyo por el estrés psicológico que puede producir la misma pandemia, la ansiedad o los efectos propios del confinamiento.
Luego también hace referencia, y esto nos atañe a todos, ¿no? El principio, el derecho a la salud, que decíamos, que hablábamos antes un poco, que los gobiernos tienen en su cabeza el deber de garantizar a todos los ciudadanos por igual, teniendo en cuenta los criterios que hacía referencia antes. También es un derecho de ver, en tanto que todos los derechos, como le decimos a los alumnos, siempre tienen su revés en los deberes, ¿no? Entonces tenemos un principio de responsabilidad individual en relación con la salud, que tiene que ver con el autocuidado y el cuidado hacia el prójimo, ¿no? Esto va en una escala individual y colectiva. Es prioritaria la necesidad de que reconozcamos nuestras responsabilidades y las plasmemos en actos, ¿no? Esta cosa de poder llevar la mascarilla, y de tener la distancia social y demás, ¿no? De poder cuidarnos, ¿no? Es decir, cuando se nos da alguna pauta que tiene que ver con un autocuidado, como es el aislamiento social, que en ningún caso implica un distanciamiento, es aislamiento social, es aislamiento físico en realidad, ¿no? Que no implica el social, sino que implica la posibilidad y el deber que tenemos de cuidarnos y de cuidar a los otros, ¿no? Otro hace hincapié en otra cuestión también de importancia, que tiene que ver con esta cuestión del exceso de información en el que nos vemos metidos cada día, y entonces la información publicada por los políticos, los científicos, las autoridades y los medios de comunicación tiene que tener un modo de ser, ¿no? Oportuna, precisa, clara, completa y transparente, ¿no? Esto de cómo se van a dar las etapas o la desescalada del confinamiento, ¿no? Esto es una obligación del Estado, poder que ese mensaje y esas directrices lleguen a todos por igual, a todas las personas de todos los niveles educativos, y sean pasibles de ser entendidas. Sabemos que hay una máxima en derecho que tiene que ver con que el derecho se presume conocido por todos. Pero del otro lado, como decíamos, en cabeza nuestra, los ciudadanos, está la presunción respecto de que debemos conocer todas las reglas que debemos cumplir. Ahora bien, del otro lado, al Estado tendrá que proporcionarnos una información clara, precisa, transparente, completa, ¿no? Se necesitan diferentes categorías de información para todas las personas, independientemente de su edad, circunstancias vitales, nivel educativo, para que ellos así puedan evaluar la situación. Es decir, salgo, no salgo, voy en coche, no voy en coche, llevo el perro, voy con mi mujer. Tiene que ver con una información que promueve el compromiso social de las personas, ¿no? Y concreta y práctica y comprensible, para poder realizar las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Luego también habla de la solidaridad internacional, ¿no? Es importantísimo, que de hecho lo anuncia ahí, ¿no? La necesidad de coordinar esfuerzos internacionales. Esto es algo que sí o sí se tiene que dar, ¿no? En el contexto de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados anunciaron la organización de un estudio denominado Solidaridad, que tiene que ver con eso, ¿no? Para comparar tratamientos no ensayados en varios países, y estos ensayos pequeños en distintos países pueden ser compartidos por este estudio o proyecto, ¿no? Debe crearse urgentemente un comité a la vez de supervisión para que se hagan investigaciones responsables durante esta pandemia, ¿no? Otra vez volvemos a recalcar, o recalca este documento, la necesidad de siempre respetar en cada una de las investigaciones los principios éticos, y que no se lleven a cabo únicamente con el ánimo de lucro. Y esto abre también la posibilidad de quiénes van a acceder, una vez que se llegue a la vacuna, a esas vacunas, o a ese logro científico, ¿no? Luego también habla de las prácticas de la investigación responsable, ¿no? Los investigadores deben cumplir los principios éticos de la investigación, y teniendo en cuenta la naturaleza de la epidemia, han de estar atentos al preocupante doble uso de la investigación. Estos comités, que son los que en alguna medida van a controlar o vigilar que se respeten, y deben seguir algunos parámetros que tienen que ver con el respeto por las personas, la justicia, la honestidad, la beneficencia, la objetividad, la apertura y solidaridad, la confidencialidad y el respeto por la propiedad intelectual, ¿no?
Esto en términos de las prácticas de la investigación responsable. Luego también la tecnología digital, que es de vital importancia asegurarse que se aborden adecuadamente las cuestiones éticas, sociales y políticas relacionadas con el uso de la tecnología, tanto los teléfonos móviles como las redes sociales. La inteligencia artificial deben desempeñar una función clave en la lucha contra la pandemia y supervisar la propagación de la enfermedad. Y en alguna medida pueden servir para anticipar, pero los derechos humanos deben respetarse en todo momento y valorar siempre la privacidad, la libertad y la autonomía, o sea que debe haber un delicado equilibrio entre lo que se busca en términos de protección y lo que se defiende en términos de derechos, ¿no? Luego también el famoso tema de las fronteras, que este tema de las fronteras no es un tema nuevo, no es un tema que lo traiga la pandemia, sino es un tema que nos viene de antes, ¿no? Y que en alguna medida la pandemia lo viene a exacerbar. Estas medidas tan extremas no deben impedir la colaboración internacional en la lucha contra la pandemia, ni instigar o perpetuar xenofobia y la discriminación. En este contexto de pandemia, la cooperación es esencial en todos los planos: gobiernos, sectores público y privado, sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales, ¿no? Es decir, la propagación tan rápida de la enfermedad ha provocado que muchos países por temor también cierren las barreras y las fronteras entre los países, ¿no? Sabemos que la mayoría de las sociedades lo que buscaron es ese encierro y la autoprotección, pero debemos recordar que como seres humanos somos una especie y hemos sobrevivido y progresado gracias a la cooperación y la solidaridad, ¿no? Por último, la recomendación 11, tanto del CIP como el COMET hacen un llamamiento a la cooperación, a la solidaridad internacionales, subrayando la responsabilidad de los países ricos en ayudar a las naciones pobres en este momento de emergencia de salud pública internacional. También a la adopción de medidas contra todas formas de tráfico, corrupción que puedan estar relacionadas con personas o grupos que intentan socavar la solidaridad necesaria, ¿no? Entonces pone de manifiesto la dependencia entre los estados, por ejemplo, en el caso de disponibilidad de reactivos, el tema de los test para realizar pruebas diagnósticas, las mascarillas, los respiradores, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con cuestiones sanitarias y de primera necesidad para los países, ¿no? Una vez más, bueno, les agradezco el tiempo. Si este video les ha sido útil, se pueden suscribir y poner OK, que parece ser que eso es lo que hay que hacer en estas redes. Y bueno, prontito seguimos con el comentario de algún o documento jurídico o algún otro texto que sea de mi interés. Muchas gracias.